Amén. Buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Yo hice una enseñanza unas semanas atrás, unas 3 semanas atrás más o menos, titulada Piedras conmemorativas, lección de nuestra historia. Lecciones de nuestra historia. Voy a hacer la segunda. No sé si voy a poder continuar a hacer esto todas las semanas, obviamente porque tenemos 53 años de historia, pero sí voy a hacer alguna de estas enseñanzas, lecciones de tiempo en tiempo. El tema o el punto para esto, vamos a leer una escritura, vamos a recordar la historia. Es muy importante, es parte de lo que es vivir para Dios, te ayuda a mantener quién tú eres y si tú conoces de dónde vienes. Entonces lo que hice, el fundador de nuestro compañerismo, mi padre, el pastor Wayman Mitchell, fue el que fundó y pastoreó esta iglesia por casi 50 años o casi un poquito más de 50 años. Y nosotros estamos mirando en lo que es, de dónde vinimos. Y yo estoy diciendo la historia de mis padres, de su ministerio, porque esto nos afecta aún lo que nosotros hacemos hoy en día, las cosas que hacemos hoy en día, cómo enfrentamos el ministerio. Vamos a leer Josué 4:4. Entonces Josué llamó a 12 hombres que había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: posad ante el arca de Jehová. Pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significa estas piedras, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas ante el arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán como un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y estamos hablando de los tiempos o los años, los comienzos años de lo que fue la vida de mis padres, su salvación. Ellos entraron en el ministerio en Wickenburg, Arizona. Una enseñanza más de Wickenburg, Arizona, es que hay una grande enseñanza o lección que aprendió mi padre en el ministerio, que aplicó para el resto de su vida, y muchas veces lo predicaba, y eso era lo que era la prioridad del ministerio. Cuando papá le ofrecieron el pastoreo de la iglesia de Wickenburg. Esta fue la primera iglesia donde actualmente él fue el pastor. Antes era el pastor de jóvenes en la iglesia donde él se había salvado. Cuando él se convirtió pastor, él hizo una decisión de darse al ministerio. Esto no fue nada más que hizo a un lado, sino se dio absolutamente, completamente. Y en orden para complejar eso, la iglesia no tenía dinero. Él tuvo que trabajar un trabajo. Entonces él tomó un trabajo como una persona que reparaba lavadoras, y él trabajó solamente suficientes horas para la semana para sobrevivir. En ese tiempo tenían dos niños. Karen y Sharon ya habían nacido. Rhonda nació en Wickenburg. Ahora tenían 3 hijos, y él trabajó solamente lo suficiente para que puedan sobrevivir, porque él decía: yo estoy aquí para predicar, no estoy aquí para trabajar. Y eso era importante. Y él dijo, para el resto de su vida, hicieron un sacrificio en ese momento para el ministerio. Para toda su vida, él acreditaba ese tiempo, de ese momento de tiempo, para el futuro de sus ministerios. ¿Por qué? Porque él dijo, porque él no quería trabajar muchas horas. Lo que él hacía, él tomaba mucho tiempo estudiando en profundidad doctrinas bíblicas, temas bíblicos, aprendiendo cómo predicar. Y él dijo, eso fue el fundamento para todo su ministerio. Es por eso que a través de los años él muchas veces lo escuchaba, que él predicaba a pastores que eran pastores de hobby, en otras palabras, que eran hombres que querían sí predicar el
evangelio, pero también querían tener una fantástica estilo de vida desde el comienzo, querían ser bendecidos, querían tenerlo más grande, querían un nivel alto y el ministerio es un hobby nada más para ti, no tienes tiempo para darte a ti mismo. Y eso fue una enseñanza. Nosotros agarramos el beneficio de las cosas que el pastor Mitchell aprendió en Wickenburg, Arizona. Una de ellas, en los tempranos días, nos enseñó una enseñanza de lo que fue la iglesia, fue en Wickenburg, ahí donde él formó convicciones y entendimiento de la iglesia, y eso fue una enseñanza, una lección de lo que es la prioridad del ministerio. La segunda lección que mi papá aprendió, que actualmente iba a afectar el completo compañerismo hasta este día, fue el corazón para las naciones. Desde el momento que mi padre se salvó, Dios puso en su corazón un amor por las misiones, y al decir eso es predicar el evangelio fuera de lo que fue de tu país, afuera de tu país. En la iglesia donde él se salvó en Phoenix, Arizona, dos cosas pasaban. Número uno era que invitaban a misioneros a predicar, a venir y predicar y hablar en la iglesia. Y cada vez que un misionero venía, mi padre estaba absolutamente emocionado. Era algo muy emocionante para él. Él preguntaba preguntas con respecto a esto. Hacía poco dinero, pero siempre se aseguraba de él y mamá dar dinero para apoyar las misiones. Papá frecuentemente daba una historia de un misionero que había venido y que papá quería hacer algo para invertir en ayudar al ministerio de este hombre, pero no tenía absolutamente dinero en ese momento. Entonces papá tenía un rifle en ese tiempo que se le había dado por su propio padre, era un rifle, la marca Henry, y que él había usado desde cuando era niño. Y eso era todo lo que él tenía de valor. Y él fue al misionero y le dijo, yo quiero ayudarte, no tengo ningún dinero, pero podrías usar este rifle. Lo trajo a la iglesia, podrías usar este rifle, le dijo, en tu ministerio. Y el hombre dijo, seguro que sí. Papá dijo después que se dio cuenta que este hombre, con la experiencia, que este hombre no lo iba a usar para el ministerio, nada más quería el rifle. Pero papá gozosamente lo dio. Entonces, simple y sencillamente te estoy diciendo esa historia porque él tenía un corazón. Yo quiero invertir, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, evangelismo mundial. Pero ¿cuántos saben que no hay nada que tú le das a Dios que es perdido, verdad? Ese hombre quizás le pudo tomar ventaja a mi papá, no importa. Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, aquí este texto, sin duda, se aplica a mi padre, a uno que le dé un vaso de agua como discípulo. En otra palabra, lo que tú le das a Dios no es perdido. Papá, yo creo que Dios conoció su corazón y esto es algo que es muy poderoso, que siempre, desde el comienzo de su salvación, en su comienzo, papá tenía un corazón por las misiones. La segunda cosa que influenció a mi papá en las misiones es que en su iglesia madre, acuérdate, él se salvó en 1953, mostraron lo que fue películas de misiones, misioneros de un hombre llamado T.L. Osborne. T.L. Osborne fue uno de los principales evangelistas de lo que es sanidad, cruzada de milagros, y hacía muchas cruzadas de milagros en muchas naciones. Y él mostraban estos, y una famosa película era El asombro de Holanda, y era una cruzada que hizo en Holanda en 1950, y habían películas que se hacían de su cruzada en otras naciones, Filipinas, México, diferentes naciones, y había un número de cosas que pasó al papá mirar estas películas. Número uno, esto aumentó la carga. Cuando él miraba gente de otras naciones que necesitaban el evangelio, salvándose y sanándose, mi papá, amén, estaba absolutamente emocionado con esto, porque esto es lo que él quería ser parte de ello en las misiones. Pero estas películas
tuvieron también un beneficio secundario, y eso fue que estas películas actualmente mostraban a T.L. Osborne orar por los enfermos. Tú tienes que entender que en esos tiempos, en su iglesia madre no oraban por los enfermos. Él no conocía a nadie que oraban por los enfermos. Recuerda que en la primera enseñanza yo dije que él fue a un colegio bíblico, es más, enseñaban en contra de lo que era divina sanidad de una manera u otra, aunque eran supuestamente ser un colegio pentecostés. Pero él estaba mirando películas y mirando aquí lo que era la película de un hombre que estaba orando por los enfermos. Esto es algo que tú no sabes. Si tú veías a mi papá orar por los enfermos, ¿cuánto usted veía a papá en una cruzada? Usted lo miraba en México, la cruzada, recuerde, usted miraba cómo él oraba por los enfermos. Usted literalmente estaba mirando a T.L. Osborne. Cuando papá hacía una cruzada, papá decía, Jesucristo está vivo. Él ha resucitado de los muertos, y entonces vamos a ver milagros esta noche. Eso era algo que vio a T.L. Osborne hacer y adaptó eso, el patrón de orar por los enfermos, en una oración masiva, poniendo tus manos en el cuerpo, comandar lo que es sacar la enfermedad, de dar gracias a Dios por la sanidad y después inspeccionar tu cuerpo. Eso fue algo que vio como Osborne oraba por los enfermos, y mi papá dijo, ¿sabes qué? Eso es lo que yo quiero hacer y quiero tener que obre en mi vida. Pero también hay una tercera cosa, y eso fue que en estas películas que T.L. Osborne estaba enseñando, no nada más enseñaba cruzada y cómo orar por los enfermos. T.L. Osborne entrenó obreros nativos en cada nación, sea África o sea lo que sea. Él los entrenaba a ellos para hacer lo que él hacía. Es más, fue intrigante esto que no tenían en esos tiempos carros, pero en esos tiempos tenían bicicletas. Le daba una bicicleta, un proyector de película y una película de una cruzada de milagro, y mandaban a estos obreros, lo desparramaban, y ellos mostraban estas películas, predicaban el evangelio y tenían gente salva, y después oraban por los enfermos. Entonces, esto es profundo aquí, porque hay algo que impactó ahora a mi papá mucho, fue que él vio lo que fue el principio indígena. Si nosotros podemos entrenar obreros nativos que alcancen a su propia gente, esa es la manera que nosotros vamos a enfrentar. El misionero es alguien que su trabajo es entrenar obreros nativos para hacer lo que él hacía, y eso es muy poderoso. Si tú entiendes algo de nuestro compañerismo, tú sabes que nosotros ahora estamos en, creo, 137 diferentes naciones, y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros mandamos misioneros para lo que es agarrar gente de esa tierra que se salven, para que ellos ahora puedan cumplir la gran comisión en su propia nación. Y eso fue un poderoso principio que tuvo que ver con el corazón de papá por las misiones. Después seguimos avanzando al ministerio, y ahora de lo que es Wickenburg nos mudamos a Canadá. En 1962-63 más o menos, el sueño de papá se convirtió en una realidad. Él quería ser un misionero, mis padres querían ser misioneros, y ahora el sueño se realizó. Una iglesia se abrió ahora en Canadá, en un pueblo llamado Courtenay, British Columbia, en la isla de Vancouver, a un lado, afuera de lo que era Vancouver. Y mi papá ahora fue ahí. Ahora porque nosotros tenemos Eisenhower, Doreen, no voy a hacer broma de los nativos de lo que es canadienses. Yo me burlé de lo que es de Australia, pero no me voy a burlar de lo de Canadá. Pero ahora mis padres, ellos fueron misioneros. En ellos ir a Canadá, un sencillo evento pasó que formó ideas fundamentales para el compañerismo en los años más avanzados. Ellos ahora se iban a mudar de lo que es, creo que tenían en ese entonces 4 niños, y ahora Karen, Sharon, Rhonda,
Rhonda nació en Wickenburg. Sí, tenían 4, se mudaron de lo que es de Wickenburg, Canadá, y le dieron $200 para mudarse a un nuevo país, para acomplejar esto. Entonces, lo que tuvieron que hacer es, tuvieron que deshacerse de muchas cosas. Número 2, al ellos empezar a ir al viaje su carro, su automóvil se rompió y tuvieron que gastar grande porción de esos $200 en reparar el carro, el auto, y él dijo que ahora cuando llegaron a lo que es una nueva vida en un nuevo país con $11 bajo su nombre. Eso tuvo un profundo impacto sobre mi papá. Ahora tienes que entender esto. En una denominación, las cosas son centralizadas. Mi padre le decía a su pastor que él quería ser un misionero, pero la iglesia no los mandaba. Tú aplicabas para la organización, era central. ¿Quién decide quién es misionero? Lo que fue la oficina central. ¿A dónde va todo el dinero? A la oficina central. Entonces ahora la oficina central decía, tenemos algo que se abrió y ahora nada más te pueden dar $200 para hacer esto. Esto hizo un impacto profundo en la vida de mi papá, cuando él llegó con $11 con su nombre. Aquí hay una enseñanza, y esa enseñanza que fue puesta en mi papá es que apoyo financiero al ministerio. De una manera u otra, no nada más fue para él, pero de una manera u otra, esto fue algo que si tú crees en la misión de alguien, tú tienes que apoyarla. Si tú dices, tú quieres alcanzar el mundo, tienes que poner dinero tras eso para que acomplejar el trabajo. Entonces, en la mente de mi papá ahora fue que un día dijo, si yo estoy en una posición, yo quiero apoyar a obreros de una forma apropiada. Yo no quiero que ellos tengan hambre, que estén luchando, donde ellos no pueden ni sobrevivir, y eso fue fundamental. Acuérdate, él no entendía eso, cómo esto iba a trabajar, él no sabía. Lo que dijo es, lo que me pasó a mí no es la mejor manera de tratar con esto. Un día yo quiero hacer algo diferente. Courtney, BC, esa ciudad de Canadá, era una gente muy amable ahí. Él empezó a comenzar ahí y él empezó a hacer lo que se le había enseñado en la iglesia cuadrangular, y eso es que tú usas competencias en la iglesia para traer gente, para que gente traiga gente. Ahora piensa acerca de esto. En nuestra iglesia nosotros decimos que tienes que testificar, predicamos en evangelismo, predicamos en predicar el evangelio. Eso no era la manera que funcionaba, obraba. Su manera que él se le había enseñado era que tú organizas lo que es una competencia. Una de ellas, yo no creo que mi papá inventó esto, pero se le comunicó esto, que ellos tienen una competencia, una competición en la iglesia de cualquier persona que traía la más gente a la iglesia ganaba un viaje a Hawái. Piensa acerca de esto. Un hombre me dijo ayer en la tarde, yo voy a explicar esto un momento. Una mujer en la iglesia llamada Pearl Cochran quería ganar. Entonces le pidió a su amiga que trabajaba, que tenía 3 hijos. Su amiga de trabajo no quería venir a la iglesia, pero dijo, hey, ¿puedo traer tus hijos a la iglesia? Porque ella quería, es todo por Jesús, yo quiero ganar. Entonces ella trajo 3 niños a la iglesia, 2 hermanas y un niño. Y esto es muy interesante. El más joven de los niños fue un niño llamado Les Tice. Les Tice vino, no iban a ser parte de la iglesia, solamente los trajo a la iglesia para ese día, porque los números, para que iban a ser marcados, recordados y grabados, y la persona que traía más iba a ganar. Les Tice era un niño, sus hermanas fueron a una escuela dominical ese día. Les Tice estaba ahí coloreando un papel mientras que mi papá estaba predicando. Después de los años, Les Tice se salvó y él era de Canadá. Él se salvó a una de nuestras iglesias en Canadá y se dio cuenta que él había estado en un servicio
con mi papá. Él ahora está pastoreando en lo que es Edmonton, Alberta, Canadá. Aquí está la enseñanza de la vida. Las semillas que tú plantas nunca son gastadas, mal gastadas. Lo que tú haces para Dios, y piensa acerca de esto. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada aquello para cual la envíe. Ok, piensa Aquí hay veces que nosotros hacemos cosas para Dios y pensamos, ¿ha hecho alguna diferencia eso? Yo no sé si alguien se siente así, pero tú piensas, wow, eso fue un gasto, no creo que ganó nada, pero eso es una poderosa escritura. Las semillas plantadas nunca son malgastadas, son perdidas. Una historia que Les Tice me recordó de esto ayer, que mi papá nos decía esta historia muchas veces. Y era que la iglesia cuadrangular tenía una convención anual en Los Ángeles. Una vez más, para algunos de ustedes, todo lo que conoces tú es la manera que nosotros hacemos las cosas. Nosotros mandamos obreros, mandamos los doves, mandamos a los obreros, las parejas, y en diferentes ciudades que plantamos o aún diferentes naciones. Cuando es tiempo de conferencias, nosotros queremos que regresen aquí, que estén aquí, nosotros pagamos su viaje, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, escucha, no era la manera que era antes en la iglesia cuadrangular. Tenía una convención anual. Imagínate, para un pastor, tú estabas en el frente, estás tratando con problemas de la gente, estás siendo asaltado, frustrado, estás bajo ataque. Desesperadamente necesitas predicación, desesperadamente necesitas acercarte a otros pastores, ser animado y estar bajo la presencia de Dios que te ayude. Pero mis padres estaban pastoreando una iglesia muy pequeña en Canadá. Ellos no tenían el dinero, el vuelos en esos tiempos ni existían fácilmente. Entonces la única otra opción era manejar. Pero recuerda, su automóvil era viejo, ya necesitó ayuda a llegar a Canadá. No había ninguna manera que podían venir ahora a Los Ángeles. Una familia, una amable familia, esta mujer que ganó la competencia, Ken y Carol Cochran, tenían un carro nuevo, un flamante nuevo carro, y sabiendo que mi papá quería y necesitaba ir a la conferencia, ellos le prestaron a mis padres su carro nuevo de manejar de Vancouver, Canadá, a Los Ángeles. Y de regreso yo hice y calculé las millas y pusieron más o menos un promedio de 3,500 millas en ese carro flamante, nuevo carro. Ahora piensa acerca de esto. Aquí hay gente, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso, a prestar tu carro? Te voy a dar mi carro para que lo lleves a otro país y pongas todas estas millas. Aquí hay una enseñanza en la vida, y eso es que otra gente hacen posible el ministerio. Otras personas hacen posible. Piensa acerca de esto. Mi padre estuvieron en conexión con esta familia a través de los años. Ellos intercambiaban cartas y tarjetas, y a través de los años, y papá y mamá los visitaban de vez en cuando. Creo que Pearl estaba viva casi antes que mi papá falleció el año 2020. Su esposo Ken falleció unos años antes. Pero piensa acerca de esto. Hay gente en la iglesia que hacen la vida del pastor muy difícil. Pero Ken y Pearl dijeron, ¿cómo nosotros podemos ayudar tu ministerio? Eso es muy poderoso. Cuando la gente tiene esa clase de corazón. Ken y Pearl Cochran tienen una parte de todo lo que mis padres acomplejaron hicieron. Imagínate cuando llegaron al cielo, todo lo que están haciendo en este tiempo, pero Dios lo ve cuando tú inviertes en la vida de alguien. Cada cosa que ellos se convierten después, todo lo que ellos se convierten, tú tienes parte de eso. Vamos a ver a Filipenses 4:16-17. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ok, aquí está. Pablo está hablando de apoyo de su ministerio de misionero de una iglesia local, y él dice,
su fruto abunde, que se va a multiplicar. Eso es lo que Ken y esta pareja hicieron. Todo lo que Presca se convirtió, ellos invirtieron en el ministerio y hicieron posible. En tu vida tú tienes que hacer una decisión. Yo no quiero ser una frustración en el ministerio. Yo quiero ser una bendición, ¿verdad? Sería una una enseñanza buena. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá dijo que él y mamá se sintieron muy aislados cuando estaban en Canadá por la distancia, por la distancia, pero fue más un problema más de la distancia. No fueron mandados por una iglesia local, ¿verdad? No era cómo funcionaba esto. Mis padres estaban respondiendo a una necesidad en una organización. Entonces, cuando tú ibas ahí, no era como que tu pastor te estaba mandando y tú ahora podías tener una conexión con tu pastor. Lo que pasaba era que ahora tú estabas respondiendo a una organización. Cuando tú llegas ahí, tienes una persona que está encargada del área y la persona esa que está encargada, pero el problema es que no tenías conexión con ellos. Quizás podías conocerlo después, pero no había una real conexión. Esto formó un fundamento para nuestro compañerismo que no es la manera que nosotros hacemos las cosas. Y eso es que papá decía, tiene que haber un apoyo espiritual para los pastores. Y eso fue algo que dijo que de una manera u otra en el ministerio tiene que haber una conexión con la iglesia local, con tu pastor, porque eso es lo que va a proveer apoyo espiritual. Mis padres se desanimaron por la falta de resultado. Numéricamente la iglesia no estaba con grande éxito y por estar aislado, la falta de apoyo, mi padre llegó al un punto donde estaba tan desanimado que dijo, no hay punto en lo que es, no hay sentido en seguir en el ministerio, y dijo, no debería ser pastor. Entonces él renunció, no nada más de esa iglesia, sino que él renunció del ministerio completamente. Y en su mente se mudaron a lo que fue Scottsdale, Arizona, y papá terminó consiguiendo un trabajo. Entonces aquí está la enseñanza que quiero darte, y eso es una enseñanza, una lección de la vida, que papá la usaba con otra gente, es que no debes de medir tu futuro por tu situación actual. Cuando mi papá renunció al ministerio, en su mente él asumió que nunca más volvería a pastorear. Él no nada más estaba diciendo, voy a estar aguitado ahora y después voy a agarrar otra iglesia otra semana. No, en su mente él dijo, no tengo lo que necesito. Él le faltaba confianza y él dijo, no pienso que nunca más voy a pastorear. Entonces, en 1965 se mudaron a Scottsdale, Arizona. Tengo una foto aquí que vamos a mostrar y quiero que notes aquí el bebé hermoso. ¿Quién podría ser ese bebé? Aquí están los 5 niños y yo muestro esta foto aquí. Yo nací en 1964 en septiembre, o sea que ellos se mudaron, no, estuve mal, creo que sí se mudaron en 1964. El punto, el principal aquí, es que mamá se quedó embarazada lo que fue en Canadá, y es por eso que Doreen me ama tanto, porque yo tengo sangre en lo que es, técnicamente soy canadiense, si tú lo piensas. Entonces, esta foto es en Scottsdale, Arizona. Papá empezó a trabajar un trabajo y empezó a atender a una iglesia local de ahí. Y recuerda, él dijo, yo no creo que voy a ser pastor ya más. Él empezó a trabajar con un hombre que también era cristiano, que también él había sido un pastor, pero en frustración él había renunciado al ministerio. Ahora 2 ex pastores frustrados están trabajando juntos, y en esos tiempos, eso era cuando la gente, el movimiento pentecostés estaba empezando a levantarse. Y empezaron a ir a diferentes iglesias o a encontrar gente, y empezaron a descubrir que habían gente loca, cosas locas pasando en esas iglesias muchas veces, y atendían a servicios juntos o hablaban de diferentes lugares que habían estado, y ellos siguieron diciendo, wow, esa iglesia era una locura.
nosotros podemos hacer un mejor trabajo que eso. Entonces, finalmente, un día tuvieron la idea, ¿por qué nosotros empezamos una iglesia? Y eso no era la iglesia cuadrangular. Empezaron una iglesia y empezaron una iglesia, rentaron una casa antigua en Scottsdale, Arizona, y enfrente de lo que es la casa hicieron como un patio con un techo en el patio. No había calor todavía en ese tiempo en Phoenix y pudieron empezar a juntarse abajo lo que era el patio en Phoenix, Arizona, y empezaron esta iglesia con los dos de ellos siendo copastores. Entonces él dijo que la palabra empezó a desparramarse, la iglesia empezó a crecer, pero papá aprendió una enseñanza, una lección muy importante que nos afecta hoy en día, y esa enseñanza es que el pastorear bajo comité no funciona. Y eso es una enseñanza muy importante, que esto fue fundamental. Dijo, tuvimos una iglesia no con un pastor y asistente pastor, fueron con dos copastores, creamos un monstruo de dos cabezas. Dijo, eso no trabaja, pero eso fue fundamental. Papá empezó a ver cosas en la manera que él vio cómo las iglesias trabajaban. Muchas veces las iglesias funcionaban con concilios, con comités, con ancianos, y papá dijo, yo no creo que eso es bíblico, número uno, y número dos, prácticamente eso no trabaja, no funciona, y se convirtió en algo que es fundamental de la manera que nuestras iglesias son estructuradas aún hoy en día. Entonces aquí él está siendo copastor con este pastor, la iglesia está creciendo, pero el hombre que estaba pastoreando con papá empezó a notar y empezó a sentir que este hombre en su trato de gente era manipulador y en maneras que no eran sanas y hasta una casi deshonesto. Entonces mi papá llegó a una decisión que dijo, yo no puedo participar en deshonestidad, yo no quiero tratar con gente así, no voy a mentirles a ellos o ser deshonesto en muchas maneras. Entonces hizo una decisión de renunciar y dejar a este hombre, decir, sabes qué, quédate con la iglesia, yo voy a seguir porque no quiero ser parte de esto. Entonces hay una enseñanza, una lección que en la vida y que nos ha afectado, y esto es una verdad para ti también, que Dios puede guiar a personas honestas. Mi padre hizo una simple decisión y esa decisión fue, yo quiero ser honesto. Proverbios 11:13, las buenas personas se guiarán por la honradez. La deshonestidad destruirá a los que no son dignos de confianza. La primera parte es poderoso aquí. Escucha esto. Mi papá no entiende muchas de las cosas que está pasando del ministerio y la vida, pero él dijo, yo quiero ser honesto. Ese texto dice, si tú quieres ser honesto, Dios te va a guiar. Y eso es verdad y lo podemos mirar más adelante como Dios lo hizo. Avanzamos en el ministerio aquí y en 1966 papá quería regresar al ministerio. Él se puso en contacto con lo que fue la gente de la iglesia cuadrangular y les dijo que le gustaría pastorear una vez más y le ofrecieron una iglesia en una comunidad de agricultura en un lugar llamado Emmett, Idaho. Y esta comunidad no había mucho dinero. Ahora, esto es mi memoria temprana de mi propia vida. No tenía mucha gente dinero ahí. Y la gente pagaba sus diezmos con sus frutas y vegetables. Yo no creo que papá estaba muy a favor de eso, pero yo recuerdo que comíamos bien. En Canadá, y hay una historia en su ministerio en Emmett, Idaho, que sin duda he escuchado de papá decir a mí también que el director de la funeraria del pueblo se puso en contacto con mi papá porque le caía muy bien. Le dijo, hay gente que viene a nosotros y muchas veces tienen familiares, tiene gente que necesitan un entierro, un servicio fúnebre, no tienen pastor, no tienen iglesia. ¿Estaría dispuesto
a lo que es hacer servicios fúnebres para la gente. Y papá dijo, seguro, él lo hacía eso para ayudar, para conocer gente. También creo que el hombre le pagaba $10 por hacer cada servicio, el dinero escaso en ese entonces. Y papá dijo una historia que un día el hombre dijo, ¿sabes que alguien murió? Y vinieron le dieron la fecha del servicio fúnebre y lo recogieron a papá en el carro, 2 hombres y lo que era el cajón de muerto en el auto, y llegaron a lo que fue una capilla en un edificio muy pequeño y iban a tener servicio y pusieron el cajón de muerto, las flores, y de repente el hombre le dijo, la capilla está vacía, le dijo, empieza el servicio. Y mi papá dijo, pero no hay nadie aquí. Y el hombre dijo, sí, nadie va a venir. Entonces papá dijo que este hombre tenía 67 años de edad y ni una alma, ni una persona vino a su servicio fúnebre. Eso impactó a papá en muchas maneras y él dijo, y hay una enseñanza aquí, y eso es que en la vida tú tienes que vivir de tal manera que causes impacto en los demás. En las decisiones, como tú tratas gente, con lo que tú haces en la vida, tú tienes que asegurarte que tu vida está haciendo impacto, porque él dijo, yo no quiero terminar mi vida y que nadie se interese, ¿verdad? Eso es una elección que todos nosotros podemos hacer. Papá tuvo algo se le había enseñado a papá en el colegio bíblico, y eso fue que su filosofía del ministerio era que la manera que tú alcanzabas adultos era a través de sus niños. Una escritura que siempre se le enseñaba era Isaías 11:6, dice que un niño va a guiarlos, ¿verdad? Y se le enseñó toda su vida eso, aunque esa escritura está tomada fuera de contexto, está hablando del milenio. Es una mala idea cuando tú aplicas una escritura del milenio y basas toda tu vida de eso. Entonces, lo que eso significa era que él se le había enseñado cómo tú creces en la iglesia es a través de los programas de niños. Muchos de ellos, amén, eran programas para los niños. Acuérdate lo que eran las competencias que tenían, y eso fue la primera vez que Les Tice me había dicho que fue un viaje a Hawái. Por lo general era quien ganaba una barra de chocolate. Yo recuerdo un día la competencia, y como niño recuerdo que la competencia era que tú ganabas una nieve de que se llama banana split de 6 pies de largo. Eso es lo que cada niño necesita. Imagínate eso. Y lo hicieron, ¿verdad? Eso fue competencia. Yo tengo una foto aquí. Estas son fotos de lo que es de Emmett, Idaho. Y aquí tú puedes ver que son niños, ministerio de niños. A la izquierda tú puedes ver la niña en el centro ahí, mi hermana Rhonda. Y en la derecha tú puedes ver allá atrás papá, en el fondo mamá está atrás también, la hilera de atrás, la tercera, también puedes ver está Rhonda y enfrente. Y yo creo que hasta yo estoy ahí, en la izquierda, no me había dado cuenta que yo estaba ahí. Está Rhonda, segunda, y la cuarta es Debbie también. Y tú puedes ver aquí que esto lo que tenían eran competencias con niños, programa de niños, y una cosa es difícil tú para ver aquí, pero en la iglesia cuadrangular, en la pared de atrás ponían lo que eran la cantidad de gente que atendía a la iglesia. Y tú puedes ver ahí en la izquierda que tuvieron 179 personas el domingo anterior. Esa iglesia estaba creciendo. Pero también en la izquierda, en enero, en el mes de enero, para las misiones del mundo, habían levantado $144.42. Y esto es lo que mi papá siempre quería, apoyando las misiones. Una vez más, regresando al ministerio de niños, mi papá empezó a ver que él y mi mamá estaban involucrados de una manera profunda en el ministerio de niños, con la esperanza que si podemos traer a los niños, sus padres van a venir. Pero él dijo, no trabaja esto. Tú sí traen los niños, pero lo que los padres hacían era, ¿sabes qué? Wow, tenemos una hora libre ahora. Con gozo soltaban los niños y iban a divertirse y después regresaban por los niños. Y papá dijo, si tú agarras a los niños, no necesariamente vas a agarrar a los padres.
Pero mi papá empezó a agarrar unos conversos y dijo, si tú agarras y ahora que los padres se salven y a un papá, el papá que se salve, tú vas a agarrar a los niños. Entonces esto empezó en su mente a lo que fue un cambio fundamental en cómo él iba a enfrentar el ministerio. Y esto es una de las maneras, una de las importantes cosas. Acuérdate, como yo te dije en la primera semana, mi padre no fue un criado en la iglesia. Los dos solamente fueron 2 veces antes de ser salvos, aumentó en su vida hasta el punto que se salvaron. Lo que mi padre quería eran conversos, como ellos. Él era el alcohólico, tomaba, iba a los casinos. Él era un pecador. Se salvó poderosamente, transformó a mi mamá. Mi mamá nació de nuevo y cambió también. Y mi padre no quería jugar al juego de la iglesia. Él tenía gente buena en la iglesia, tenía algunos pocos salvos, conversos. Pero mi papá dijo, una iglesia necesita ser edificada con conversos. Él no sabía cómo se iba a pasar. Pero eso fue algo que fue fundamental. Otra cosa que pasó en Emmett, Idaho, fue que yo te dije la semana pasada que va a poner Dios gente en tu vida, y eso fue que uno de los hombres, su nombre se llamaba John Metzler. John Metzler había ido al colegio bíblico con papá y tenían un espíritu que se había unido y amaban las cosas de Dios, amaban las misiones, amaban lo sobrenatural. Y en Emmett, Idaho, él invitó a su amigo John Metzler para que venga, y aquí está una vez más otra foto aquí está papá afuera de la iglesia y aquí está la iglesia de adentro en lo que es Emmett, Idaho. Pero él invitó a John Metzler a que venga y que haga un avivamiento. John estaba pastoreando en California en ese tiempo y lo invitó a él. Él hizo un avivamiento y John Metzler, ¿cuántos aquí ustedes recuerdan? Son mayores, si ustedes recuerdan John Metzler, ese es Jolene Metzler, este era su papá. John Metzler fue absolutamente sobrenatural, tenía dones del Espíritu, oraba por los enfermos, él agarraba milagros, amén, fue hermoso. Y en esta iglesia buena, que Dios estaba haciendo algunas cosas buenas, no muchas, pero algunas, John Metzler vino y tuvo un poderoso avivamiento, y una de las cosas que pasó después que finalmente lleguemos a Prescott, que después se convierte en fundamental, John Metzler fue muy influencial en los tempranos días de Prescott, un número de gente se salvó, y en ese punto, y eso fue fundamental, él tuvo ahora, después de eso, a John Metzler en cada lugar que él pastoreó después. Entonces, ahora, regresando aquí llegando aquí al final a Emmett, Idaho, una vez más, esto fue una iglesia establecida ya, tenía lo que era más de una estructura, un poder de estructura, de la manera que trabajaba y operaba antes de papá llegar, cómo funcionaban en la iglesia, dirigían la iglesia en una manera, y mi papá dijo, ¿sabes qué? Eso no funciona muy bien. Entonces, de eso, mi papá empezó a ver que quizás ya no tendría que estar más en Emmett, Idaho y hacer algo más. Y conoció un hombre que pastoreaba en Eugene, Oregon, que tenía un negocio cerca, creo que era una granja de leche o algo de agricultura, y él quería mudarse. Papá dijo después que este hombre quería su negocio, no el ministerio, pero finalmente hablaron los dos y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué nosotros cambiamos de iglesia? Y esto sería muy asombroso de pensar de esto, hacer esto hoy en día, pero esto es lo que hicieron. Y eso, entonces, en 1967 creo, en 1967 se mudaron a lo que era Eugene, Oregon, y aquí es donde tenemos más ciudades más. Antes de llegar a Prescott, vamos a dejarlo para otro tiempo. Entonces el tema aquí de decir todas esas historias es que estas son cosas en la vida
que Dios está obrando. El punto nada más no es recordar la vida de mi padre. El tema es que Dios está obrando, que si tú mantienes tu corazón correcto, Dios usa cada circunstancia para guiarte a su voluntad. Todas estas cosas fueron eventos que son negativos, algunos positivos, pero pusieron cosas después cuando él vino a Prescott. Algunas de estas cosas ahora él empezó a desarrollarlas como él o como una iglesia debe de funcionar para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es mi punto de decir estas historias. Quizás la próxima vez vamos a hablar de lo que es Eugene, Oregon, Carson, California, y después finalmente venir aquí a Prescott. Esto es todo lo que tengo. Vamos a tener unos minutos extra y después vamos a empezar nuestro servicio a las 10:30. Dios lo bendiga.